Buenos días a todos. Vamos a empezar con algo que he aprendido durante todo este tiempo. En el mundo empresarial hay algo positivo que siempre puedes revivir una empresa, pero en el mundo de las franquicias es extremadamente complicado revivir una marca que hasta venía menos. No sé si todos deben visualizar algún tipo de marca que se les venga a la cabeza en ese sentido. De eso les voy a hablar justamente el día de hoy. Vamos a hablar de cómo franquiciar y no morir en el intento. Primero que nada, entendamos el modelo de franquicia. Bueno, creo que ya dijo muchísimo el ponente anterior, mi colega, el señor Santillán, pionero definitivamente en este tema de franquicias, y explicó excelentemente bien el modelo de franquicias, así que no hace falta seguir explicando demasiado. Pero como dijo Guido, un modelo de franquicias es básicamente replicar un negocio exitoso que está en un punto A, replicarlo en diferentes puntos, ¿no? Eso es un modelo de franquicias. Ahora, desde mi punto de vista, y esto ya es una apreciación muy personal, considero que no todos los negocios son franquiciables. Y aquí quizás algunos de mis colegas pues no concuerden conmigo. No todos los negocios son franquiciables. Hay algunos negocios que por más éxito que tengan, definitivamente son muy complejos y son muy difíciles de franquiciar. Generalmente yo considero tres factores a la hora de definir el potencial franquiciable de un negocio. El primer factor es la complejidad de los procesos. ¿Qué tan complejos son los procesos de un negocio? ¿Qué tan difícil es replicar esos procesos? Si esos procesos son muy complejos, pues al menos yo no me meto. Y generalmente le huimos a ese tipo de negocios donde los procesos son muy complejos. Número dos, ¿qué tanto depende ese negocio de su mente maestra, de su creador original? Ese es el segundo factor que yo considero a la hora de definir si un negocio es franquiciable o no, un negocio exitoso es franquiciable o no. ¿Qué tanto depende de su creador original? Si ustedes notan en la operación de un negocio que hay una excesiva dependencia del propietario, si es muy artístico, qué sé yo, si tiene procesos que no son estandarizables y el propietario está en todo momento creando, pues están ante un negocio que no es franquiciable. Y número tres, el tercer factor que yo observo a la hora de determinar si un negocio es franquiciable o no, es la rentabilidad. La rentabilidad es un tema que se puede discutir muchísimo, porque cuando yo hablo con un dueño de negocio, con un propietario de negocio exitoso, siempre me hablan maravillas de la rentabilidad. Y a veces no de mala fe, ¿no? A veces me están diciendo la verdad. En la mayoría de los casos dicen la verdad. Tienen ventas altas y ven pasar mucho dinero, hay mucha liquidez. Pero eso no significa que sean rentables. Altas ventas no significa alta rentabilidad. Entonces, esos son los tres factores. Antes de entrar en los factores de riesgo, primero los factores que definen, desde mi punto de vista, a una franquicia. El factor de rentabilidad, el factor de dependencia de su creador o mente maestra y el factor de la complejidad de sus procesos. ¿Qué tan estandarizables son sus procesos? Luego de que hemos revisado esos tres factores y que estamos ante una franquicia o ante un negocio que tiene potencial franquiciable, ahí sí vamos a observar los factores de riesgo. Antes de eso y antes de que me olvide, me presento. Mi nombre es Paulo Mendoza, mi empresa se llama IFCG Consultores. Soy manabita de Bahía de Caracas, mi empresa está en Manta, domiciliada, y nuestra experiencia se basa sobre todo en el sector de alimentos y bebidas. Ese es nuestro fuerte. Nosotros somos expertos en desarrollo y comercialización de franquicias de alimentos y bebidas. Ahora sí vamos adelante y vamos a hablar de los factores de riesgo. Esos factores de riesgo tan importantes para que no quede en nada nuestro intento de desarrollar una franquicia exitosa. El primer factor de riesgo del que les voy a hablar es la locación. Una vez que está construida la estructura franquiciable que tan bien detalló
Guido, el factor más importante, o el primero, perdón, del que vamos a hablar, es la locación. La locación no solamente es salir a buscar un buen local con una corredora de bienes y encontrar uno adecuado que les guste en una buena zona. Eso no es una buena decisión para encontrar una locación adecuada para tu negocio. La selección del local empieza desde un análisis de mercado profundo. Entender quién es tu cliente, dónde está, qué hace, cómo se comporta, qué sitios frecuenta. Ese es el paso inicial que tú tienes que dar para determinar una locación adecuada para tu franquicia. Luego de eso, tienes el segundo factor, que son los procesos estandarizados. Un manual de procesos estandarizados. O dicho de otra manera, mejor dicho, le añadiría a eso la simplificación de los procesos. No es solamente levantar procesos, señores. No es solamente escribir lo que hacen todos los operadores del negocio, de la franquicia. Es también lograr que esos procesos se simplifiquen al mínimo, que sean lo más sencillos posible. Y esto es, insisto, una apreciación personal basada en mi experiencia. Si tienes procesos complejos, ok, primero que nada que tenías que haber revisado si tenías procesos irrepetibles, pero si después de eso tienes procesos que son muy dependientes del talento humano, muy dependientes del factor habilidad o talento del operador, pues en ese momento tienes que tomar la decisión de simplificarlos. Y si no logras simplificarlos, puedes siempre tú mismo proveerle a tus franquiciados de esos productos o servicios que llevan esa complejidad y que dependen mucho, insisto, de la habilidad, porque tú tienes gente capacitada y tienes gente con experiencia en tu franquicia original, pero tú no sabes pues si tu franquiciado va a lograr tener la misma suerte que tú o la misma habilidad para conseguir ese talento humano calificado. Entonces tú no puedes poner en riesgo la experiencia final del usuario. Tú no puedes poner en riesgo el nombre de tu marca que te ha costado tanto esfuerzo sacar adelante y de repente pues tienes un franquiciado que no eligió bien a su entorno y tienes clientes insatisfechos y tienes un daño irreparable y tienes una posible muerte de marca que, insisto, es muy difícil de recuperar. Entonces, creo que estamos claros con esos dos primeros factores. Aunque esto no es un conversatorio, me pongo a disposición de quien quiera al final de mi intervención, pues poderle esclarecer cualquier duda. Me encantaría. Como tercer factor, vamos a nombrar, ya vamos a ponernos los más importantes de todo. Como tercer factor, vamos a nombrar vámonos con la elección del franquiciado. Este es el factor más importante de todos, la selección adecuada del franquiciado. La selección adecuada del franquiciado empieza desde la definición del perfil adecuado del franquiciado. Y esto es otro error en el que caen franquicias pequeñas, grandes, medianas. He visto franquicias grandes caerse por no tener un adecuado proceso de selección de franquiciado. Ese proceso de selección de franquiciado empieza desde el momento que tú defines el perfil. No todas las franquicias son para todos los franquiciados, ni todos los franquiciados son para todas las franquicias. Tenemos que tener claro eso y entenderlo a fondo. Una vez que definimos el perfil del franquiciado, recién en ese momento podemos lanzarnos a la búsqueda de esos franquiciados. No es solamente tener el dinero para montarse la franquicia, no es solamente tener la capacidad de endeudamiento para montarse una franquicia, es ser apto para esa franquicia. Es que funcione para esa franquicia. ¿Y cómo miras eso? Es muy difícil definir un perfil. Bueno, les voy a decir una constante y algo que siempre se repite en todos los perfiles. Y siempre les digo a mis franquiciantes, a los dueños de los negocios exitosos que nos permiten comercializarlo. Tu perfil ideal de franquiciado debe parecerse en algo a ti. Debe tener esos mismos valores.
todo lo que tú pusiste al inicio para que tu marca dé resultado. Eso es lo que tiene que tener ese franquiciado. Entonces me dicen, no, que puse lo normal, lo común, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Sí, ok, damos por sentado que tienes que poner mucho trabajo, sobre todo en franquicias emergentes. Nosotros nos especializamos en franquicias emergentes de inversiones activas, es decir, operables. Nosotros buscamos operadores, no buscamos inversionistas. Entonces, generalmente. Entonces, por supuesto que tienes que tener esa capacidad de trabajo duro, esa tenacidad y todo lo demás. Pero aparte de eso, debes tener también, pues, la posibilidad de parecerte en otros valores. Por ejemplo, yo tengo una franquicia que es muy perfeccionista, una de las que nosotros vendemos. Y poseen valores muy claros en cuanto al orden, en cuanto a la búsqueda de excelencia, en cuanto a la alegría que deben mostrar sus operadores, y así buscamos perfiles, tal cual. A veces toma tiempo encontrar esos perfiles, pero cuando los encontramos, da resultado, porque comparten sobre todo la pasión por lo que hacen, y eso debe repetirse siempre. Básicamente, esos son los primeros 3 factores de los cuales les puedo hablar, los factores de riesgo. Y el último factor de riesgo, que posiblemente es el que a veces les cuesta entender a mis franquiciantes, o a todos los franquiciantes en general, es el acompañamiento. Vender una franquicia no es solamente venderla, entregar manuales y nos vemos. Vender una franquicia es acompañar, es estar ahí, es retribuir la confianza que el franquiciado está poniendo en tu negocio, en lo que tú le dices, con acompañamiento. No acompañamiento de 1 mes o 2 meses, acompañamiento permanente. Por supuesto que va a bajar el ritmo de trabajo conforme va avanzando el franquiciado y va entendiendo mejor todos los procesos y va adquiriendo experiencia. Va a bajar el ritmo de trabajo del franquiciante en cuanto al acompañamiento que le debe dar. Pero luego, cuando ya lo entiende bien el negocio, el franquiciado, viene la parte de innovación. Ese es otro tema del cual en algún momento ojalá podamos conversar, pero la innovación es permanente en el mundo de las franquicias. Si no innovas, mueres. Entonces, una vez que pensaste como franquiciante original que se había acabado tu trabajo en acompañamiento, pues viene la etapa de innovación y tienes que seguir acompañando. Entonces, muchos me dirán, pero Pablo, entonces ¿de qué me sirve franquiciar? Mejor yo mismo opero el negocio. Y bueno, pues operar es una cosa, acompañar es otra. Si tú no le vas a tomar el sartén al franquiciado para cocinarle la comida, pues tú le vas a responder sus dudas permanentemente y de manera oportuna para que él pueda tomar el sartén y pueda cocinar de la misma forma como tú lo hiciste. Esos son los 4 factores de riesgo más importantes desde mi punto de vista para considerar abrir una franquicia y no morir en el intento. Les agradezco mucho su atención e insisto, estoy presto para servirles y ayudarles en cualquier duda que necesiten ahí en nuestro stand. Muchas gracias.